Hacemos una parte en este tema y vamos a conversar en este momento con Josefran Peñaguaba, que nos honra con su presencia a través del hilo telefónico. Josefran, muy buenos días, bienvenido al Nuevo Diario AM. Un placer para mí, distinguidos amigos, pues presto a contestarle todas las preguntas que quieran hacerme. Bueno, el Nuevo Diario AM, ¿cómo no? Aquí estamos en este equipo, la bella Nadia Andújar, Javes Ramírez, Don Tuto Mota y Julio Clemente, quien está en este momento compartiendo contigo, Josefran, y quien está dirigiéndote la palabra ahora. De entrada, la pregunta obligatoria, Josefran, tu perspectiva en torno a estas encuestas que se están realizando y que están saliendo al ruedo sobre el posicionamiento de algunos precandidatos o personas que tienen intención de asumir la primera magistratura de la nación. ¿Qué te parece esta iniciativa? Lo primero, que eso es ilegal. Ajá. Claro, porque las encuestas tienen que estar establecidas sobre una condicionante que hace la Junta Central Electoral. Ahora mismo una encuesta es para fines de trabajo de un equipo político. O sea, tú le haces una encuesta para saber el posicionamiento de tu aspirante. Ahora, usted no puede estar haciendo pública encuesta fuera de lo que norma la Junta Central Electoral sobre el tiempo en que se pueden hacer las mismas. Primero es eso. Segundo, es normal, o sea, las encuestas siempre es un mecanismo de trabajo de cualquier proyecto político, y bien, pero no tiene ningún sentido, no tiene ninguna logicidad hablar de encuestas faltando 3 años y pico para un proceso electoral. Eso no tiene importancia, porque, mire, yo aprendí, una cosa que yo aprendí en política, y José Francisco Peñagón me decía, que el futuro no se hipoteca. Mire, cuando nosotros no quisimos hacer el acuerdo en el 1994 con el doctor Balaguer, los PRDistas pensaban, porque yo no estaba de acuerdo con eso, que íbamos en 1996 a refrendar el triunfo de Peña Gómez en el 1996. Y en apenas 2 años, no, en apenas año y pico, se nos metió Leonel Fernández, presidente, a nosotros. O sea, entonces, imagínate 3 años y medio, que puede pasar de todo en 3 años. Eso lleva mucho tiempo en política. O sea, que eso no tiene ninguna. Además, la popularidad no es voto. Tú puedes tener o ser popular y mañana no serlo. O sea, eso es lo único que te hace el encuesta ahora mismo es saber cómo va trabajando, cómo va calando en la población tu candidato, tu aspirante. Eso para eso que tiene la encuesta, única y exclusivamente. Ok. Sí, adelante, Nadia. Josefran, y dentro de ese planteamiento que usted hace y tomando en cuenta que todavía falta mucho tiempo para un proceso electoral, el panorama o la valoración del momento político que se está viviendo en la República Dominicana, un presidente que no se va a reelegir, un partido que se va fortaleciendo pero que parece tener 2 candidatos de preferencia por otro lado, ¿qué usted en este momento pudiese visualizar tomando en cuenta la situación y lo que en un futuro a mediano plazo pudiese presentarse? Mira, la realidad es normal, o sea, el presidente se pensionó, se jubiló políticamente. Las razones vayan a ver, porque realmente no tiene ni lógica política, porque ya la Constitución establecía esos candados para él no participar en el proceso electoral. Demostró claramente de que Luis no tenía interés real en que su nombre se bailoteara para un proceso electoral en el 28. Bien. Pero a la vez, el propio Luis, tengo que admitirlo, cometió un error estratégico, porque al tan tempranamente descartarse como candidato, entonces salieron las aspiraciones de los aspirantes a la candidatura presidencial o interno de su partido con demasiado tiempo, lo que le crea ruido al propio gobierno. Porque estos aspirantes, la mayoría son funcionarios públicos. Ya tú puedes saber, vamos a decir, yo entiendo que Luis va a tener que sacar prontamente del gobierno a todos los aspirantes, porque la primera acusación que le hacen a un candidato es que usa los fondos del gobierno para hacer campaña. O sea, eso le va a quedar ruido a Luis. Es un problema que tiene Luis. Luis va a tener que decirle que desistan de sus aspiraciones para poder mantenerse un cargo, porque es imposible que un gobierno aguante que 8 o 10 funcionarios públicos estén aspirando y la percepción del pueblo que lo hagan con los recursos del Estado.
Entonces, el problema ahora mismo es ese. Ahora, la realidad del PRM, es muy difícil que David Collado no sea el candidato del PRM. ¿Por qué? Mire, nosotros hemos visto 50.000 encuestas y es la milla que le lleva David Collado a todos los candidatos. Y si David y Carolina hacen una mutual, nadie le va a ganar una primaria a ellos. Esa es la realidad, porque ¿qué? Tampoco eso de la noche a la mañana, es un trabajo que viene haciendo y realmente se ha solidificado la figura de David Collado al interno del partido. Mira, yo le explicaba a una persona que llamó a un amigo mío preguntándole que si conocía a David de Pedernales. Y digo yo, ¿y para qué fulano quiere saber el nombre de David? Y me dijo, ¿por qué lo quiere apoyar? Digo yo, ¿cómo? O sea, a David lo están llamando para apoyarlo, hermano. Es una cosa, por eso es que hay gente que no entiende por qué los políticos se van a donde dice el pueblo. Por eso es que los liderazgos están por encima de las estructuras dirigenciales y partidarias, porque algunas veces no entienden de que si tú tienes un ascendente popular, los políticos lo que hacen es que siguen a lo que el pueblo entiende que debe ser la mejor opción. José Fran, tú estás avisorando, perdón, tú estás visualizando aquí lo que tú planteas con tu agudeza política, de que David Collado debería asumir la candidatura presidencial del PRM. Yo lo que digo es que David Collado va a ser muy difícil. Ajá. Que no sea candidato, porque si va a una primaria la va a barrer, la va a ganar. Pero tú estás diciendo, es lo que estamos planteando, José Fran, o sea, claro, más o menos es lo que tú planteas. Sí, claro. Yo lo que digo que yo creo que ya es muy difícil, honestamente, que David no sea el candidato, porque todo lo que vemos en todas las encuestas que hemos visto, es que David ya se posicionó como el candidato del PRM. Entonces tú dices, ok, van a parar a David, se juntan todos los otros candidatos para parar a David. ¿Qué va a producir eso? Que va una división del PRM. Sí. Okay, es una realidad. Ahora, ¿Luis va a jugar una división del PRM? No, hombre, no conocen a Luis. Luis al final va a ser lo que la mayoría de la base del PRM entiende. Porque Luis no es tonto como para meterse en el medio a forzar por un candidato en contra de la voluntad de lo que quiere la base de ese partido. Eso es lo que yo estoy viendo, porque tanta encuesta, es que estamos hablando que es astronómica. Oye bien, se lo dije a mi hermano Tony, es astronómica. Están la gente dando 3%, 2%, 4%, y David empatará un 40 y pico, o sea, una realidad. Entonces, y te lo estoy diciendo, y quiero decirte que pese que yo soy amigo de David, no tengo ningún vínculo político con David, o sea que lo que estoy diciendo es algo que nace de la realidad, no nace de ninguna pretensión por parte nuestra. Okay, pero digo yo, José Fran, y el presidente Luis Abinader, que ya no va a ser candidato, ¿tendría la suficiente autoridad como para frenar cualquier intento de división que se pudiese producir a lo interno del Partido Revolucionario? La división de un partido de gobierno se da solamente cuando se desconocen los liderazgos internos. ¿Por qué el PLD, cómo el PLD que iba a mantenerse en el poder, pierde las elecciones? Porque solamente una cuasi locura de Danilo Medina y de sus acólitos, usted hace que un hombre que, vamos a poner que sea verdad, que Gonzalo sacó 30,000 votos más que Leonel Fernández. Sí. Pero estamos hablando de que un hombre con todo el gobierno en contra te sacó la mitad de los votos, Estaba obligado el PLD a hacer una gran negociación. No decir, no, que se vaya el que sacó la mitad de los votos, como el que sacó la mitad de los votos. Entonces ahí se produjo la derrota automática. Pero te voy a decir algo más, no en términos, no, vamos a hacer un paralelismo, no de manera igualitaria, pero también como referencia. Cuando Hipólito se negó a negociar en el 2012 con Miguel Vargas Maldonado, que le había sacado un 46%, cometió el mismo error. Porque aunque Miguel Vargas no podía traducir en votos esa cantidad de votos que sacó en la primaria, porque la mayoría se fueron con Hipólito, es el porcentaje que él tuviera, el que le quedara, con ese porcentaje hacía perder a Hipólito. Y eso pasó. Entonces, no es cierto que Luis Abinader se va a exponer a dividir su partido. Ahí lo que tiene que estar claro es quién le va a ganar la primaria. Porque va a haber una primaria
a David Collado, y yo no veo a nadie que la pueda ganar ahí. Ok, José Fran, ¿qué tú visualizas, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo? Se está estableciendo que hay una corriente de ese partido que ve con buenos ojos o favorecería que el actual senador por la capital, Omar Fernández, pudiera ser un candidato potable para las elecciones del 2028. Mire, de hecho, que iría más cómodo. Promueve Omar. Yo digo que no quiere que Omar llegue a ningún lado, por dos razones. ¿Por qué? Primero, la popularidad es algo momentáneo. Hoy es popular, mañana puede ser que no lo sea, y entonces tú no puedes construir una candidatura sobre esa base. Segundo, yo entendí a partir del 1996 que la mesa del poder en República Dominicana tiene como 20 patas. La popularidad es una de esas 20. O sea, tú no haces un presidente y que yo soy popular. No, espérate, que la popularidad no hace presidente. Tú tienes que tener un partido que te apoye. Tú tienes que tener vínculos con los poderes fácticos del país. Tú tienes que tener la capacidad de gerenciar los recursos para hacer la campaña. Son como muchísimos. Entonces, solamente eso lo tiene en la fuerza, pero una sola persona, además, Leonel Fernández. El que tiene fidelizada la estructura de ese partido es Leonel Fernández. No puede aparecer mañana. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es una locura. Nada más hablar de eso es una locura. Oye, ¿cómo tú le impones a un partido un candidato? Sobre todo cuando generacionalmente son diferentes. O sea, hoy esa estructura que está al lado de Leonel, que lo acompañó 25, 30 años, ¿tú crees que esa gente va a quitar de la noche a la mañana? No, es una cosa de loco. Entonces, eso es imposible. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que tiene Omar? En la mesa una. Vamos a poner, Dios no lo quiera, Leonel no puede ser candidato por razones biológicas o por lo que fuera, ¿verdad? Él se posicione, y posicionándose él ante una disyuntiva de que él no puede ser candidato, el partido no tenga opción y lo lleve. Que es lo que puede ser, pero esto no se promueve, porque nadie promueve sustituciones. Usted no puede, mire, hay una cosa que es clara, y siempre se ha dicho, cuando Balaguer, siendo ministro, tuvo una reunión en Cuba con Juan Bosch, que era asistente de Carlos Prío Socarrá, le dijo que él se quedara en la oposición porque él iba a ser el líder de la oposición en el exilio. ¿Tú sabes qué dijo Balaguer? ¿Qué? No, yo voy a esperar que el mango gotee. Ok. Y le quedó el poder, pero usted no aspira. Usted no aspira a sustituir a un líder. Usted tiene que esperar que las condiciones se den. El mismo Omar no le conviene que lo mencionen, porque a un líder no se sustituye en vida. Usted tiene que esperar que las condiciones se produzcan para que usted lo pueda sustituir. O sea que todo el que lo está promoviendo le está haciendo un daño. Ok, Nadia. Sí, José Fran, y desde su perspectiva, y a sabiendas también que estaríamos muy adelantados, pero con su experiencia y ese olfato político que le caracteriza, ¿entiende usted que habrá alternabilidad o que irá en ventaja un candidato del PRM para mantener el PRM un tercer periodo en el poder? Yo le voy a ser muy franco. Yo soy de la gente que digo las cosas aunque no me convenga. Mira, si la oposición no se unifica, va a ser muy difícil ganar las elecciones. Mira que yo apoyo a Leonel. Y es posible que me quede con Leonel independientemente que pierda, porque yo no soy un saltimbanqui de la política y yo me he mantenido con Leonel 25 años. Pero hay una realidad: si la oposición no se unifica, no va a poder enfrentar al gobierno. Esa es la realidad. Y aquí hay un problema grave, yo lo escribí en un artículo, y es que aquí ya no hay cultura de segunda vuelta. Entonces, ese es un problema. Entonces, tiene una conciencia de todo el sector opositor. Pues yo estaba hablando a favor de una primaria opositora que sea candidato. El que quiera ganar a Leonel, que se inscriba ahí como candidato, Gonzalo, Juan Ariel, Francisco. El candidato de la oposición que más tenga votos, que sea el candidato. Y el segundo que sea el vicepresidente. Pero no hay opción, porque ¿cómo se presenta dividida la oposición? ¿Y quién le gana un gobierno tan poderoso como el gobierno republicano a una oposición dividida? Pues es imposible, no hay forma. Porque vuelvo y repito, ese es el gran dilema de nosotros ahora. Que el liderazgo de Leonel en la oposición es casi absoluto, eso está claro.
Ahora casi, no absoluto, es casi. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿De cuánto es el casi? Si 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, porque va a depender de cuál va a ser el candidato del PLD. ¿Cuál sería el candidato del PLD? Claro, porque si Gonzalo Castillo y vamos a decir Juan Ariel van de candidato a presidente y vice, es una boleta dura, porque hay que ser realista. Entonces, tenemos una situación que es clara hoy. La oposición tiene que buscar, tiene que haber una mesa opositora que busque en estos 2 años reencontrarse, sanar viejas heridas, buscar puntos comunes e intereses comunes para participar unidos al proceso electoral. Si no, va a ser muy difícil ganarle en unidad al PRM, en unidad, porque también si se le mete un loco ahí y quieren imponer un candidato en la primaria, se va a dividir el PRM, eso está claro. José Fran, tú mencionaste a Gonzalo y a Juan Ariel como una posible candidatura o una candidatura presidencial y vicepresidencial, pero descartamos entonces de plano mediante tu experiencia como un veterano político. Lo que pasa es que Francisco Javier hoy es el candidato que es la base de los partidos, Francisco, pero hay una realidad, no tiene los niveles de popularidad de aceptación de Gonzalo, eso no podemos engañar tampoco. O sea, Gonzalo es la milla que le lleva a todo el mundo si fuese candidato. O sea, Gonzalo se ha reivindicado. A mí no me pregunten pensando que yo voy a decir lo que me conviene o lo que le conviene al equipo político que yo soy parte. Yo digo la verdad independientemente a que convenga o no políticamente al equipo al cual yo pertenezco. José Fran, tú estás estableciendo aquí que Gonzalo se ha reivindicado hasta cierto punto. Pero que Gonzalo, mira qué pasa, Gonzalo goza de cierto nivel de popularidad, de sectores populares sobre todo, cae bien, un tipo que no es conflictivo, se lleva bien con todo el mundo, ¿tú me entiendes? Es una persona alegre, ¿tú me entiendes? Y la gente le tiene cariño, o sea, es una realidad. El PLD tienen que usar un candidatazo, no vamos a engañar ni no vamos a hablar mentiras. Ahora, eso quiere decir que Gonzalo va a poder competir ni cerca de Luis Fernández, no es posible, hombre. La fuerza del pueblo está cada día más fortalecida. Y todos aquellos que quieran ir a un proyecto político con posibilidad, porque recuerden que no todo el mundo quiere llegar al gobierno, hay gente que quiere ser síndico y director de distrito y diputado y senador. Tú el que quiera posicionarse para una candidatura, lo que va a coger para la fuerza del pueblo, tú puedes estar seguro de eso. Hay más oportunidades según lo que tú planteas. Hay más oportunidades en la fuerza del pueblo según lo que tú planteas. Pero claro, de lejos es la segunda fuerza política del país. Y usted lo ve en todas las encuestas y inclusive hay encuestas que están como partido por piquerita con el PRM. La fuerza del pueblo se ha fortalecido, la fuerza del pueblo. José Fran. Y lo de Leonel, la candidatura de Leonel es una candidatura de hecho, porque él es el líder de ese partido y de ese proyecto. O sea, que mientras Leonel respire, que nadie aspire en la fuerza del pueblo. Bueno, pero acá, ¿y quién ha dicho que a los líderes se sustituyen? Eso es una constante histórica. José Fran, pero... Vamos por parte. Juan Bosch se fue sustituido cuando biológicamente no pudo ser candidato, ¿sí o no? Sí, totalmente. Leonel. Balaguer no dejó nunca ningún heredero. Se fue de ahí hasta... Y él sale de ahí porque no podía ser candidato en el 96. Así es. Porque si no, Balaguer no ha sido candidato en el 96. Porque los acuerdos del 94 le impedía a Balaguer, en términos pragmáticos, volver a ser candidato en el 96 si no hubiera sido candidato de nuevo. Bien, entonces Peña Gómez, cuando entendió que fue lesionado su liderazgo a partir de 1986, nadie pudo ser tampoco candidato. O sea, porque incluyó a mi padre también. O sea, hay una realidad. Nadie sustituye a los líderes. Y si hubiera sido candidato Peña Gómez, estuviera vivo en el 2002, hubiera sido candidato de nuevo. Eso es así. Eso es así. Es una realidad. Sí, hombre. Claro. Es una realidad. Porque los que tienen el apoyo, los que tienen la relación con los poderes fácticos, los que tienen la capacidad de aglutinar, de hacer grandes acuerdos, los que tienen una gestión y un liderazgo a presentar son ellos. La política aquí, mire, yo estoy hablando, porque por eso yo aclaro que yo dije que un influencer podía ser presidente. Ahora yo no dije eso. Yo dije que pueden ser los influencers tener mucha
en la candidatura independiente conseguir un espacio de participación importante. Es muy difícil ser presidente sin una estructura política y sin estas patas que yo antes mencioné. Ahora hay una realidad que tenemos que ver todos, y es que para ganar unas elecciones se necesita tener un partido fuerte, porque lo primero que usted tiene que tener es representantes que le defienda su voto en todas las mesas electorales. Estamos hablando miles de mesas. Si tú no tienes una estructura partidaria, ¿cómo tú vas a ir a un proceso electoral? ¿Quién te va a defender los votos en la mesa? Esa es la realidad que tenemos hoy en República Dominicana. En otro orden, y ya finalmente, José Fran, desde tu óptica, ¿cuáles son las perspectivas del nuevo Procurador General de la República Independiente? Es la figura que se está en estos momentos balotando. Desde tu óptica, como un político ya lo dije al público. ¿Quién va a ser? ¿Quién tú crees que va a ser, José Fran? No, yo no sé, pero me dice que yo lo conozco y me ha hablado muy bien del doctor Jorge Luis Polanco. Es una persona que parece ser, que dicen que ese puede ser el procurador. Bueno, una persona que todo el mundo la respeta, parece que es una gran persona. Esto que me han dicho, yo no sé, todavía parece que no han anunciado todavía la decisión, pero yo sí creo que se necesita un procurador que pacifique la situación, porque no podemos buscar tampoco. El procurador tiene que ser una persona que se vea que no tiene interés de hacerle daño a nadie. Exactamente. Porque hay que ver las cosas de un modo, vamos a decir, yo nunca estuve de acuerdo y no he estado nunca de acuerdo con la condena preadelantada. O sea, usted dice que no me cuestión de un año, pues es una condena, usted dice un año preso, pues es una cosa loco. Ahora, si fue que usted lo encontró, ¿verdad?, a esa persona en el acto, robando, matando a la gente, ya es otra cosa. Pero entonces eso se ha hecho común en algo que dista mucho de los derechos constitucionales de la gente. La gente tiene un derecho a ser libre. Usted no puede condenar a una gente sin usted ni siquiera hacer el proceso legal para tales fines. Eso se ha acostumbrado en República y eso está muy mal. Y eso hay que resolverlo. Ok. Bien, Javi, finalmente. José Fran, ¿usted cree que si Jenny Berenice llega a ser procuradora de la República Dominicana, pudiese boicotearle al PRM un retorno al poder en el 28? Yo sí creo. Mira, el tema, hay una cosa que la gente no entiende. Los temas de la corrupción nomás son 4 años. Y algunas veces ni siquiera los 4 años realmente te beneficia. Mire, le voy a dar este dato, que hay que hacer referencia histórica. Para él entró con esa furia a perseguir a Salvador Blanco en el 86, ¿se acuerdan? El Salvador, Leonel Monte, Peña Valentín. Metió preso a medio gobierno de la PRD, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Tú sabes cuántos votos perdió Balaguer del 86 al 90? Perdió casi 250,000 votos. Wow. Por eso es que Balaguer después no estuvo de acuerdo con seguir esa política persecutoria porque no le sacó ningún provecho político a eso. Eso nada más, lo más que dura eso son 4 años. Porque yo tengo una cosa, en un país cortoplacista como este, ¿usted cree que la gente le va a poner atención a los casos de Danilo Medina de 8 o 10 años cuando se está mencionando 30 o 40 gente aquí haciendo el gobierno? Señor, la actualización es lo que a la gente interesa. A la gente no le interesa quién fue el ministro hace 5 o 6 años, sino cuál es el ministro de ahora que se está mencionando que está haciendo indelicadeza. Entonces, hay que estar claro, la política anticorrupción ahora a quien no le conviene es al PRM. Okay. Y el procurador radical que venga va a tener que meterle preso a los funcionarios actuales. Porque tú no puedes ahora ir a buscar un ministro hace 6 o 7, 8 años fue ministro y tú no ibas a buscar el que está ahora en el ejercicio haciendo indelicadeza. Entonces, eso no es verdad. El gobierno no le va a sacar provecho en estos cuatrenios 24, 28 a la política anticorrupción. Olvídese esto. Por el contrario, si insiste la política anticorrupción, va a tener que meter preso a su propia gente. Bien, pues nosotros queremos agradecerle a José Fran Peñaguaba que ha estado conversando esta mañana aquí en el Nuevo Diario AM. José Fran sabe que esta es tu casa y nos sentimos complacidos de haber entrado en contacto contigo. Un placer para mí. Está para servirle. Dios le bendiga. Muchas gracias y feliz día, José Fran. Hemos conversado con José Fran Peñaguaba acerca de estos temas que copan la opinión pública nacional.